¿Se puede visualizar la presentación, doctora? Disculpe. Sí, sí puedo ver. Un favor, todavía no lo saqué en la carátula. Deseo tomar nombres. Claro que sí, doctora. Pueden iniciar, gracias. Bueno, continuando con los seminarios, el día de hoy nos ha tocado exponer el tema denominado necesidades nutricionales en el ciclo de la vida. Bueno, para dar inicio, tenemos que recalcar algunos requisitos nutricionales que va a tener el ser humano a lo largo de la vida en sus distintas etapas, ¿no? Así como también recalcar algunas etapas en las cuales en las cuales todas las personas necesitan mucho más necesidades nutricionales, ¿no? Tal es el caso como las mujeres en edad reproductiva, ya que éstas tienen estas necesidades adicionales debido a la menstruación, al embarazo y así como también la lactancia. Por otro lado, es importante mencionar que los bebés, así como también los niños, tienen mayores necesidades por unidad de peso, porque evidentemente se hallan en crecimiento y en desarrollo, que a diferencia de los adultos. Por otro lado, existe un grupo denominado grupo vulnerable, en el cual se encuentran los adultos mayores, los cuales particularmente están expuestos a un riesgo mayor de enfermedades carenciales, ¿no? En los cuales, las cuales prevalece mayor en este grupo etario. Describir inicialmente las mujeres en edad reproductiva. Estas particularmente van a conllevar una pérdida de sangre durante un proceso fisiológico normal, ¿no? Que se llama la menstruación, y lo cual va a llevar a una pérdida regular de algunos micronutrientes, así como también el hierro particularmente, ¿no? Cabe resaltar que las pérdidas menstruales son las, bueno, causas más frecuentes de anemia ferropénica en las mujeres. Como también mencionar que la concepción en presencia de estados nutricionales o de salud que son deficientes o carenciales aumenta mucho más la probabilidad de que se vean afectados en tanto el crecimiento, el desarrollo fetal y así como también la salud de la madre. Por otro lado, se recomienda lo que viene siendo el uso o la toma, lo que el ácido fólico, de una cantidad aproximada de 400 microgramos extras al consumo diario, ¿no? O a la necesidad diaria, ya que con esto se va a reducir el riesgo de que el feto pueda padecer efectos del tubo neural. Evidentemente, existen más causas en las cuales van a implicar mucho de lo que debemos describir aquí. Por ejemplo, en el cuadro podemos observar distintas patologías congénitas debidas a fallos, ¿no? Del cierre del tubo neural, como lo son la anencefalia, la espina bífida, entre otros, ¿no? Por defectos en el cierre tanto en el neuroporo craneal o en el neuroporo caudal. Todo esto se van a dar, ¿no? Por un déficit de ácido fólico. Recordemos que el inicio del desarrollo de lo que viene siendo el sistema nervioso central se da a partir de la tercera semana de gestación. Bueno, por otro lado, en cuanto a las mujeres gestantes, es necesario mencionar que la ganancia de peso es el mejor indicador predictivo de un buen resultado de todo el embarazo. Cabe resaltar que se recomienda un aumento de peso durante tanto el primer, el segundo y el tercer trimestre para que se lleve con un buen resultado a lo que es el embarazo. Se recomienda 0,9 a 1,8 kilogramos durante el primer trimestre, de 0,3 a 0,5 kilogramos durante el segundo y tercer trimestre, dando un total de 11 a 16 kilogramos durante todo el proceso de la gestación.
Evidentemente esto se va a correlacionar con los índices de masa corporal, ya que las distintas madres gestantes van a pertenecer a distintos grupos, ¿no? Por ejemplo, si se van a hallar entre un índice de masa corporal menor a 19,8, la ganancia total de peso estimada debería ser de entre 12,5 a 18 kilogramos. Si se van a hallar entre 19,8 a 26 kilogramos de índice de masa corporal, la ganancia de peso debería ser de 11,5 a 16. Si se halla en un índice de masa corporal de 26 a 29, cabe resaltar una gestante con sobrepeso, la ganancia de peso debería ser de 7 a 11,5 kilogramos. Y en gestantes obesas o que sobrepasen los 29 de índice de masa corporal, debería ser de 6 a 7 kilogramos de peso, la ganancia de peso. Bueno, aquí esta tabla nos describe muchas vitaminas y minerales, los cuales son muy importantes en la etapa de preconcepción, es decir, durante la etapa en la cual la mujer es probable que tenga una concepción, ¿no? Encabezando esta lista hallamos lo que es la vitamina D, ¿no? La cual es necesaria para la implantación del óvulo fecundado, así como también la vitamina E, la cual regula el sistema hormonal y interviene así como también en la maduración de los óvulos. O el ácido fólico ya mencionado anteriormente, eh, el- el cual nos previene de defectos en el tubo neural del feto. Y de igual manera la vitamina B12. La vitamina B6, por otro lado, se ha descrito que esta podría, en su déficit de esta vitamina, en el tratamiento de larga duración con anticonceptivos orales, ¿no? Ah, el yodo, por otro lado, este puede repercutir mucho en el desarrollo también neurológico del feto y por lo que conviene, bueno, implementar una ingesta adecuada de yodo, ¿no? Así como también puede provocar retraso mental o cretinismo en el feto. Por otro lado, el zinc también es un mineral implicado en procesos tanto como la fertilidad o la reproducción. Y de igual manera el hierro es importante también ponerlo suplementar, ya que este consta de muchas pérdidas menstruales, ¿no? Para evitar lo que viene siendo la anemia durante el embarazo o también pregestacional. Aquí podemos observar un cuadro, el cual describe la distribución y ganancia de peso de la madre en las distintas partes, ¿no? que se va a hallar, donde hay un predominio evidentemente del feto con 3.500 gramos, seguido de lo que viene siendo el tejido adiposo como reserva de 3.300 gramos, así como también la sangre, el útero, las mamas y el líquido extracelular, terminando con el líquido amniótico y la placenta. Por otro lado, es importante también mencionar que en la segunda mitad de la gestación se vienen incrementando los requerimientos tanto de energía, de proteínas y de micronutrientes, dentro de los cuales cabe resaltar algunos, como lo son las proteínas, las cuales se deben incrementar a de 15 gramos al día a la necesidad diaria, ¿no? Ya que estas va a constituir un 12 a 15% de energía total consumida, así como también un aporte extra de energía de 250 a 300 kilocalorías por día a base de algunos productos lácteos, ¿no? Como la leche y sus derivados. Por otro lado, cabe resaltar que este aporte extra de energía debe estar fundamentalmente proporcionado por los hidratos de carbono, los cuales constituyen un 50% de kilocalorías, ¿no? Dando un aproximado de 400 gramos al día, en los cuales vamos a hallar en tanto los cereales, las legumbres, las hortalizas, entre otros. Así como también las grasas las cuales nos van a proveer de 25 a 35%, ¿no? de las calorías al día. Principalmente de dos tipos, ¿no? Monoinsaturada o poliinsaturada. De monoinsaturada, por ejemplo, lo que viene siendo el aceite de oliva, y poliinsaturada como el atún, el salmón, las sardinas, entre otros. Por otro lado, tenemos algunos
nutrientes también esenciales que tenemos que tener en cuenta, como es el caso del calcio. El calcio, el cual lo encontramos principalmente en leche y sus derivados, deberíamos de incrementar el aporte en 600 miligramos al día y dividirlos en 3 a 4 raciones durante este mismo. Por otro lado, el ácido fólico también evidentemente es importante, ya mencionado anteriormente, para prevenir efectos del tubo neural en una cantidad aproximada de 200 microgramos al día, o las cuales podemos hallar en verduras de hoja verde, espinacas, acelgas, entre otros. Las legumbres, el hígado, legumbres y cereales fortificados, ah, podemos encontrarlos en estos, ¿no? El hierro, por otro lado, es un constituyente otro importante. Se debería proveer un aporte de 0,9 miligramos por día necesarios para el crecimiento de la placenta y el feto. De este propiamente vamos a encontrar dos tipos, el hierro hemo y el no hemo. El hemo o hemínico, el cual es mucho más fácil de absorber, ya que solamente necesita de ácido clorhídrico para absorberse a nivel del duodeno, el cual lo vamos a encontrar en sangre, vísceras, hígado, riñón, carnes rojas, aves y pescados, ¿no? Cabe resaltar que este es el hierro que se absorbe en su mayoría en una cantidad de 40% aproximadamente. Y el hierro no hemo, que generalmente es el no hemínico o vegetal denominado también, que lo podemos hallar en leguminosas, frutos secos, y se absorbe una pequeña cantidad de 2 al 20%, ¿no? Que generalmente este necesita como cofactor la vitamina C para poder ser absorbida adecuadamente por el organismo. Aquí podemos encontrar un cuadro, el cual nos describe también múltiples nutrientes para suplementar durante el embarazo y múltiples beneficios, ¿no? Y sus dosis diarias aconsejadas. Algunos nutrientes, como ya mencionamos anteriormente, principales como el ácido fólico, la vitamina B12, el hierro, el yodo, y así como también ácidos grasos omega 3 de cadena larga. Principalmente el ácido fólico para prevenir el síndrome de espina bífida, así como también el labio leporino o cardiopatías de tipo congénito. Lo que se recomienda es una ingesta de 400 microgramos por día en mujeres o antecedente de riesgo de malformaciones congénitas, un aproximado de 4 miligramos por día. Por otro lado, la vitamina B12, el beneficio que esta nos provee viene siendo el efecto neuroprotector, ¿no? Así como también para evitar estos defectos. La ingesta recomendada se estima que es de 2,5 microgramos por día. El hierro, evidentemente, también es importante para no contraer lo que es la anemia o para su prevención, mejor dicho. Se recomienda una cantidad de 30 miligramos de hierro, de lo que se viene siendo el hierro elemental. Por otro lado, el yodo también es importante para el desarrollo cerebral y neurológico y evitar algunas patologías como retraso mental o parálisis cerebral evitable, ¿no? En una dosis de 200 microgramos por día. Y los ácidos grasos también es importante como beneficio en cuanto al sistema visual y el sistema nervioso. Por otro lado, también para evitar algunas situaciones como el parto pretérmino o desarrollo de hipertensión, ¿no? En una cantidad de 200 miligramos por día. Aquí podemos observar un cuadro resumiendo más o menos las cantidades específicas de cada nutriente, los cuales podemos observar, de acuerdo, por ejemplo, a la actividad física, ¿no? Ya sea esta moderada, baja o alta, y la cantidad de proteínas estimada que se debería consumir, que, bueno, en este caso es 56, ¿no? Gramos al día. En cuanto a si en la segunda mitad de la gestación la actividad física se haya moderada, se deberían estimar una cantidad de kilocalorías aproximadamente de 2.550. Si es baja, de 2.295 y si es alta, de 3.060. Por otro lado, las necesidades de calcio, por ejemplo, en miligramos que vamos a tener hacia la segunda
Mitad de la gestación viene siendo de 1300, de hierro de 18 miligramos, de yodo de 135 microgramos, de magnesio de 450, de zinc de 20 miligramos, de potasio de 3500 miligramos, de fósforo de 700 miligramos, y así como también el selenio de 65 microgramos. En cuanto a la vitamina B1 de 1 miligramo por día, vitamina B2 de 1,6 miligramos por día, de 17 miligramos en cuanto a la niacina, de la vitamina B6 de 1,9 miligramos, el ácido fólico de 600 microgramos, la vitamina B12 de 2,2 microgramos y finalmente la vitamina C de 80 miligramos, ¿no? Así como también las vitaminas liposolubles como es el retinol de 800 microgramos por día, la vitamina D de 15 microgramos por día y la vitamina E de 15 miligramos por día. Aquí podemos observar múltiples alimentos ordenados en grupos, los cuales están, bueno, racionalizados de acuerdo a un peso específico para ser consumidos, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de la leche y sus derivados encontramos la leche, que debería ser consumida en un estimado de 200 a 250 mililitros, vale decir una taza o un vaso, o yogur en su misma cantidad en gramos. Por otro lado, como también podemos tener el pan, ¿no? De 40 a 60 gramos, ¿no? Que puede constar de 3 a 4 rebanadas, ¿no? O las patatas también, de 150 a 200 gramos, ¿no? Por otro lado, también se describen las verduras y hortalizas, ¿no? Como por ejemplo las acelgas, espinacas, ah, de 150 a 200 gramos. Y ensaladas, que también es importante que se incremente durante la etapa de gestación de 150 a 200, ¿no? En cuanto a frutas, como algunas como la pera, manzana, plátano, naranja, fresas, de 120 a 200 gramos. El aceite de oliva en una pequeña cantidad de 10 mililitros. Otros alimentos proteicos, ¿no? Como los huevos, por ejemplo, en una cantidad de 53 a 63 gramos, o vale decir 1 o 2 unidades. Pescados y mariscos de 125 a 150 y agua, ¿no? De acuerdo a los requerimientos. Existen algunas recomendaciones generales, las cuales es importante considerar, ya que no solamente van a tener una repercusión importante en la salud del feto, sino también de la gestante. Así como es importante mencionar que consumir esta dieta variada y debe ser alta en densidad de nutrientes, ¿no? Para que exista un equilibrio global nutricional. Ah, por otro lado, se debe repartir estos alimentos en 5 comidas. Por ejemplo, si ya sea un 20% de calorías en el desayuno, un 10% en media mañana, un 30% en el almuerzo, un 10% de merienda y 20% en la cena, para que sea un, para que sea de mejor manera distribuida, ¿no? La alimentación. También se describe lo que viene siendo el consumo de fibra, la ingesta líquida, el ejercicio físico para evitar lo que viene siendo el estreñimiento en las gestantes y se recomienda una cantidad de 35 gramos de fibra al día. Por otro lado, es importante moderar el consumo de sal y azúcares, así como también el consumo de agua y líquidos en una cantidad de 2,5 litros por día. Y suprimir uh, algunos estimulantes o también sustancias, ¿no? Que van a afectar el desarrollo natural, como son el alcohol, el tabaco o el café y el té, entre otros. Aquí podemos observar algunas alteraciones frecuentes que van a relacionarse con la nutrición durante la gestación, ¿no? Existen manifestaciones como las que podemos observar, como la acidez, constipación o náuseas matutinas que tienen durante toda la gestación. Y algunas estrategias de manejo para revertir o mejorar estos síntomas, ¿no? Generalmente la acidez se da por el incremento en la presión intraabdominal, ¿no? Generando que haya mayor vaciamiento de ácido en la parte baja del esófago. Y lo que va a generar esta sensación de acidez, ¿no? Para lo cual se recomienda comer lentamente y así como también
comer pequeñas comidas frecuentemente y beber líquidos entre comidas, así como también evitar algunas comidas muy condimentadas o copiosas, ah, como también alimentarse ah, estando sentado, ¿no? Y con la cabeza levantada, y esperar una hora después de comer antes de ir a acostarse, ¿no? Ah, por otro lado, tenemos otros problemas comunes como la constipación y hemorroides, ¿no? Generalmente estos van a alterar durante la etapa del embarazo, las hormonas van a generar alteraciones, ¿no? A nivel del tono del músculo intestinal y la presión del feto van a congestionar mucho los órganos intestinales, causando constipación. Para lo cual se recomienda lo que viene siendo ingerir muchos alimentos ricos en fibra y tomar mucha agua, ¿no? Hacer ejercicio regularmente también. Ah, por otro lado, en el caso de que ya sea necesario el uso de laxantes, se debe tener en cuenta algunas que intervienen mucho con la absorción de vitaminas, ¿no? Y finalmente lo que viene siendo las náuseas matutinas, ¿no? Esto se da por la actividad hormonal, ¿no? Durante la gestación. Para lo cual se recomienda levantarse durante la mañana y desayunar lo más pronto posible, ¿no? Así como también comer tostadas y galletas, evitar alimentos con oleadas muy fuertes o ofensivos, y no beber en el momento en el cual la gestante tenga estas náuseas matutinas, evitar los jugos cítricos, la agua, leche, entre otros. Continuando con la exposición, vamos a tratar el tema de nutrición durante la lactancia. Siguiente, por favor. Ya. Durante la lactancia, la mujer va a necesitar mayores cantidades prácticamente de todos los nutrientes, como van a ser calorías, proteínas, no digo carbohidratos, proteínas, vitaminas, zinc, fósforo, magnesio. Y bueno, según los manuales que revisamos para la exposición, durante la lactancia se requiere un aporte extra de energía, que en este caso va a ser de unos más o menos 500 kilocalorías más al día, para que se produzcan unos 800 ml de leche al día, que es la cantidad aproximada que se produce entre los 3 y los 6 primeros meses de la lactancia, ¿no? La energía necesaria procede del aporte extra de calorías a partir de la dieta, pero también de los almacenes de grasa acumulados durante la gestación. Y bueno, es también importante que un 50 o un 60% de la energía debe proceder de los hidratos de carbono y solamente un 30 o un 35% de la grasa. Siguiente, por favor. Ya. También se debe aumentar el requerimiento de proteína, aproximadamente unos 25 gramos al día, más de lo que habitualmente se consumía. Es así que si, digamos, un aproximado de una mujer adulta consume aproximadamente unos 41 o unos 43 gramos al día de proteínas, más los 25 gramos al día, debería consumir de unos 66 a unos 68 gramos al día. Y bueno, este consumo de proteínas debe suponer un 12 a un 20% de lo que son la energía total consumida, ¿no? Porque esto debido a que para sintetizar un gramo de proteína de leche materna se necesitan 2 gramos de proteína disponibles en la dieta. También debe existir un aporte extra de calcio que es de aproximadamente unos 700 miligramos al día, que puede ser unas 4 a 6 raciones de lácteos al día, ¿no? Haciendo la comparativa. Y las principales fuentes de calcio, que pueden ser la leche, los derivados, o como el yogur y el queso. También se debe tener un control adecuado de lo que es el aporte de líquidos, con un promedio de 2.5 a 3.5 litros al día de agua. Y también un aporte extra de ácido fólico de aproximadamente unos 100 microgramos al día. Y en total se deberían consumir unos 500 microgramos diarios. El ácido fólico lo vamos a encontrar en las verduras de hoja verde, como pueden ser la espinaca o las acelgas, y es importante en estos casos recordar que
el ácido fólico se puede destruir fácilmente en el calor y por esto es que es recomendable consumir, por ejemplo, en ensaladas, verduras, como por ejemplo la espinaca, que estén ligeramente salteadas, ¿no? En sartén, no muy cocinadas para que no pierda su valor nutritivo. Y también debemos tener cuidado con el aporte de vitamina D que se puede adquirir mediante los pescados, los huevos y también los lácteos. Siguiente, por favor. Aquí vemos una tablita en la que, bueno, vemos cuáles podrían ser los requerimientos qué es las recomendaciones, ¿no? Que se da para una mujer que está en etapa de lactancia, en la que vemos que los leches y derivados deberían consumirse de 4 a 6 raciones al día. La leche de unos 200 a unos 250 ml, que equivale a un vaso o una taza. Y los derivados como el yogur de 200 a 250 gramos, el queso fresco de 80 a 125 gramos, y bueno, otros como los pan, el cereal, pasta, arroz y papas, que deberían consumirse de 4 a 5 raciones al día. Como por ejemplo aquí vemos el pan de unos 40 a 60 gramos, los cereales en el desayuno de unos 30 a 40 gramos y el arroz de 60 a 80 gramos, ¿no? Y bueno, también las verduras y hortalizas que deberían consumirse de 2 a 4 raciones diarias, las frutas que no deben faltar de 2 a 3 raciones diarias, el aceite de oliva de 3 a 6 raciones diarias, que bueno, esto equivaldría a 10 ml, que sería una cuchara sopera. Siguiente, por favor. Y bueno, ya. No, siguiente, por favor. Ahora, en relación a lo que es el lactante, la Organización Mundial de la Salud promueve que la leche materna debe ser el único alimento hasta los 6 meses de vida, ¿no? del lactante, y a partir de esta edad se debe introducir lo que es la alimentación complementaria. En relación a la alimentación complementaria existe controversia, ¿no? En qué edad debe iniciarse, por lo que, según los manuales, esto se debe evaluar individualmente de cada lactante, de acuerdo a los factores nutricionales, ya que a partir de los 6 meses, y en algunos casos puede ser a partir de los 4 de los 5 meses, la lactancia materna no va a aportar suficiente energía, ni proteínas, ni hierro, ni calcio o vitamina D, especialmente si es que la leche se está produciendo en baja cantidad. Entonces aquí vemos en la tabla, podemos ver que se muestran los requerimientos de energía y los nutrientes, ¿no? Y podemos ver que existe una deficiencia en los requerimientos que se necesitarían. Como se ve, podemos ver aquí la energía que se necesitaría, bueno, en kilocalorías sería de unos 743 a unos 646, y la leche materna solamente nos proporcionaría de unos 650 a 700 kilocalorías, así como el hierro, que se requiere en 11 miligramos, y la leche materna solo nos proporciona de 0.3 a 0.9. Y el calcio, que se requiere de unos 270, y la leche materna solamente proporciona de 200 a 250 miligramos. Entonces, en estos casos es importante, ¿no? La alimentación complementaria. Y otros factores que también pueden intervenir para valorar a qué edad se puede iniciar la alimentación complementaria es la velocidad de crecimiento del bebé, la edad del paso de los movimientos de succión, deglución, absorción, masticación, deglución, la maduración del sistema digestivo para la absorción y el desarrollo también neuromotor. Y bueno, todos estos factores van a variar de un lactante a otro, por lo que es importante la valoración individual de cada uno. Siguiente, por favor. Algunas recomendaciones generales sobre la alimentación complementaria. En este caso vamos a ver que, bueno, según la Asociación Española de Pediatría, la lactancia materna es el alimento ideal durante los 6 primeros meses. Y bueno, la alimentación complementaria no debe introducirse antes de las 17 semanas, que sería en este caso 4 meses cumplidos, y no debe tardar las 26 semanas, que sería de los 6 meses y medio. Y la introducción de la alimentación complementaria debe hacerse cuando el lactante ya es capaz de mantenerse sentado con apoyo, de tener un control sobre el cuello y también que realice movimientos ya de masticación. Y bueno, la alimentación complementaria, como lo mencioné, debe individualizarse para cada lactante. Y en lo que se refiere a la secuencia de introducción de los alimentos, en este caso, bueno, ya que puede haber un déficit principalmente de hierro,
lo ideal sería comenzar con los aportes, ¿no?, de carne y también cereales fortificados, que bueno, en este caso serían la elección inicial. Pero es importante en estos casos no tener una dieta hiperproteica en los lactantes, ya que esto se puede asociar a obesidad en edades posteriores. Entonces, si es que se comienza con la carne, debe ser en una cantidad inferior a 20 a 25 gramos al día. Siguiente, por favor. En lo que, bueno, también otro dato importante que se menciona en los manuales es sobre el consumo de alimentos potencialmente alergénicos, como va a ser el pescado, los huevos y algunas frutas. Bueno, en este caso se menciona que retrasar la introducción de estos alimentos más allá del quinto a sexto mes no ha demostrado reducir la incidencia de alergia, ¿no? Tanto en lactantes sanos como en aquellos que tengan algún riesgo atópico. También es importante valorar la administración de vitamina D. Esta se puede dar unos suplementos de 400 unidades internacionales, especialmente en aquellos pacientes que tengan un déficit, ¿no?, de lactancia materna. Y bueno, en este caso, en un infante sano, el peso del nacimiento dobla a los 4 a 5 meses de edad y se triplica al año de edad. Siguiente, por favor. La nutrición durante la infancia. Bueno, en este caso, la nutrición de los 1 a los 3 años, en esta etapa, es una etapa de transición entre el periodo de crecimiento rápido del lactante y el periodo de crecimiento estable, ¿no?, del escolar. En este se va a mantener un crecimiento lineal sostenido con un incremento regular del peso. Y bueno, también durante esta etapa se van a desarrollar las funciones psicomotoras, como va a ser el lenguaje y la marcha del bebé. Durante la etapa de los 1 a los 3 años puede existir un menor gasto del metabolismo basal, lo que va a ocasionar que se necesiten menos cantidades energéticas, ¿no? Lo que puede dar la sensación de que el infante va a comer menos. Y bueno, para la población de 1 a los 3 años, los requerimientos nutricionales en ambos sexos van a ser de calorías entre 1000 a 1300 kilocalorías al día y las proteínas de 1.1 gramos por kilogramo al día, lo que equivaldría aproximadamente a unos 13 gramos al día. Siguiente, por favor. Bueno, en la tabla vemos algunos datos del estudio en KIT, en el que vemos los valores de los nutrientes con mayor riesgo de ingesta que pueden estar deficientes, como son el calcio, el hierro, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina C y los folatos con sus valores, ¿no? En el calcio se requiere de unos 500 miligramos, en el hierro de unos 7 miligramos, la vitamina de unos 300 microgramos, la vitamina D unos 600 unidades internacionales, la vitamina E unos 6 miligramos y la vitamina C de unos 15 miligramos y los folatos de 150 microgramos. Siguiente, por favor. Ahora, la nutrición en la etapa preescolar y escolar. Bueno, durante este periodo, que dura desde la infancia hasta la pubertad, se conoce como un periodo de crecimiento latente, que bueno, a diferencia de 1 a los 3 años, en no hay cambios tan drásticos, ¿no?, como en la infancia y en la adolescencia. Y también el ritmo de crecimiento va a disminuir considerablemente. El crecimiento hay un crecimiento de 5 a 7 centímetros al año y un aumento de peso de 2.5 a 3.5 kilogramos al año. Bueno, los preescolares podemos definir que están entre los 3 a 4 años hasta aproximadamente los 5 a los 6 años, y los escolares desde los 5 a 6 años hasta inicios del brote puberal, que puede ser a los 10 o a los 11 años. Y bueno, aquí vemos una tablita, igual que en la anterior, en la que vemos cuáles pueden ser la ingesta diaria media de nutrientes en escolares, en la que nos da los valores correspondientes, ¿no?, que serían adecuados. Siguiente, por favor. Bueno, algunas recomendaciones generales en esta etapa preescolar y escolar es que las necesidades de energía dependerán del ritmo de crecimiento y de la actividad física que desarrolle el niño. Por ejemplo, en un niño de 8 años se necesitará aproximadamente unas 2000 kilocalorías diarias.
Es importante también bueno, en este caso, las recomendaciones de hidratos de carbono son similares a los de los adultos, que vienen a ser de unos 45 a unos 65 de kilocalorías, por ciento de las kilocalorías totales, ¿no? Y se recomienda que la ingesta de fibra sea de unos 25 gramos al día. En niños pequeños se puede estimar la edad del niño más 5 gramos. También la ingesta de líquidos, que debe ser de 1 ml de agua por cada kilocaloría que es consumida. Y también es importante cuidar, ¿no? El déficit de calcio, de hierro y de vitamina A y de vitamina D para el buen crecimiento y formación de lo que son los huesos, los dientes y también para prevenir la anemia con el hierro. Y es importante que los niños desayunen siempre a diario con que, bueno, en sus alimentos debe incluir básicamente o debe tener mínimo lo que son los lácteos, los cereales y las frutas. Y es importante también no restringir en esta etapa ni el bajo consumo de productos bajos en calorías o grasa, ¿no? No se debe restringir ni fomentar, en este caso, el bajo consumo. Siguiente, por favor. Bueno, en esta tableta, en este cuadro podemos ver cuáles serían los requerimientos adecuados de un preescolar y un escolar. Por ejemplo, en los alimentos que se consumen más frecuentemente, que sería la leche, el preescolar requeriría de unos 200 ml, que sería una taza, y el escolar de 220 a 250 ml. En lo que se refiere a lo que son la pasta, sería de unos 60 gramos y unos 70, 80 gramos en el escolar. Y bueno, las verduras en el preescolar requeriría de unos 50 gramos y el escolar de unos 100 a 150 gramos, que sería unos 50 gramos equivale a un plato y medio de verduras, ¿no? Y en el escolar a un plato. Y las frutas en el preescolar de 100 gramos y en el escolar de 100 a 150 gramos. Y las carnes en el preescolar serían de unos 50 gramos y en el escolar de 70 a unos 80 gramos. Y también el pescado, que sería en el preescolar de 50 gramos y en el escolar de unos 70 o 80 gramos. Siguiente, por favor. Y el arroz también, que lo consumimos muy frecuentemente en nuestros alimentos, en el preescolar que sería de unos 50 gramos y en el escolar de unos 60 o unos 70 gramos. Y bueno, y el agua, que ya lo realizamos en las clases anteriores, ¿no? Sería aproximadamente en el escolar de unos 1500 a unos 2000 ml y en el escolar de unos 1500 a unos 2000 ml, también de acuerdo al peso. Siguiente, por favor. Ya. Continuando con lo que es la nutrición en la adolescencia, nosotros vamos a ver ah, aquí que la adolescencia es la mejor etapa para reafirmar unos buenos hábitos alimentarios. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, define que la adolescencia está en un periodo comprendido de los 10 años de edad a los 19 años de edad. Sin embargo, hay otras referencias bibliográficas que nos dividen por sexo. Por ejemplo, la adolescencia en las mujeres empieza entre los 10 a 12 años de edad, mientras que la adolescencia en los varones va de unos 12 a 14 años de edad y en ambos culmina aproximadamente a los 18 años de edad. Entonces, como vemos ahí en la imagen, van a haber diferentes en la etapa de la adolescencia vamos a tener un mayor requerimiento de nutrientes y energía, principalmente energía como son los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas y el agua, que es en este caso un alimento. Y dentro de los micronutrientes, vitaminas y minerales. Entonces, esta diferencia en la mayor concentración de estos nutrientes y energía se debe a tres factores principales, que son los cambios en la composición corporal, la velocidad de crecimiento y en el caso de las adolescentes mujeres, la aparición de la menstruación. Siguiente. Ya. En esta tabla, por ejemplo, nosotros hemos visto en las exposiciones que la nutrición, tanto en la etapa preescolar y escolar, no difiere tanto. Sin embargo, vamos a ver, esta tabla nos sirve para que nosotros podamos identificar que... Siguiente. Dale. Ya, uno más. Ya. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos ver que en los cuadros de azules nos indican que las niñas, o bueno, en este caso las adolescentes mujeres, son de menor peso y de menor estatura a comparación de los adolescentes varones. Pero esta tendencia se invierte.
aproximadamente al finalizar los 13 años e inicio de los 14 años, donde vemos que los varones son de mayor talla y de mayor peso. Es en esta etapa donde ellos tienen un alto crecimiento y un aumento de la masa corporal acelerada, llegando incluso a pesar más 12 kilos y medir más 13 centímetros a comparación de una chica adolescente de la misma edad o mujer. Siguiente. Ya, entonces vemos que la adolescencia es una etapa de la vida. Dale, siguiente. Siguiente. Ya, entonces ahí vemos que la adolescencia es una etapa de la vida que se va a caracterizar por profundas modificaciones, sean sociales, emocionales, psíquicas o físicas. Estas modificaciones van a llevar al adolescente a una condición que nos va a permitir a nosotros elegir nuestras necesidades nutricionales y van a influir del mismo modo en lo que son nuestros hábitos alimentarios. Entonces, vemos que el comportamiento alimentario está determinado por numerosos factores. Estos factores van a ser tanto externos como internos. Externos, como son las características familiares, los amigos, los valores sociales, así como los medios de comunicación o las creencias personales. Y factores internos, como es la salud, las características y necesidades fisiológicas y la imagen corporal. Todo esto es regido por la necesidad de reafirmar la propia identidad durante la adolescencia, aunque sea a costa de rechazar incluso durante este periodo la alimentación familiar y elegir otros tipos de dieta. Y esto puede dar lugar a numerosos y frecuentes errores que por lo general se cometen, como rechazar la dieta familiar o los planes que nos recomiendan. Entonces, este error o este rechazo a este plan de tratamiento va a llevar a que se aumenten o incremente el riesgo de malnutrición, lo que es obesidad, trastornos así como en el comportamiento alimentario, como vendría a ser la anorexia o la bulimia. Siguiente. Ya. Entonces, ¿qué necesidades nutricionales nosotros vamos a requerir durante la adolescencia? Aquí va a haber un incremento de las necesidades de energía y esto va a deber a que hay una mayor velocidad de crecimiento y actividad física. Entonces, por tanto, la energía debe proveer de hidratos de carbono complejos. ¿Y dónde encontramos estos hidratos de carbono complejo? En lo que son las patatas, los cereales, el pan, las pastas, las legumbres o el arroz. De igual manera, va a haber un mayor requerimiento de proteínas y estas proteínas principalmente son de alto valor biológico. ¿Dónde encontramos estas proteínas? En lo que son los pescados, el huevo, lácteos y carnes. Ahora, ¿por qué hay un mayor aumento o un mayor requerimiento de proteínas? Porque nuestro organismo necesita de este nutriente para la función plasmática. Es por eso que se está dando un crecimiento acelerado. Ahora, también tiene que haber un consumo moderado de fibra. Se recomienda entre 30 a 35 gramos al día en esta etapa, principalmente fibra de cereales integrales, pero también pueden ser de verduras, hortalizas o algunas frutas, incluso legumbres, como son los frijoles. En esta etapa también es importante mencionar que se tiene que moderar el consumo de grasa saturada y cambiarlos principalmente por lo que son grasas de origen vegetal, como son los aceites de coco o el aceite de ajonjolí o el aceite de oliva, por ejemplo. Es importante también que en esta etapa hay un aumento de lo que es la ingesta del hierro. Esto debido a que hay un crecimiento y desarrollo muscular acelerado. En las mujeres, por ejemplo, se da un incremento de hierro porque va a reemplazar las pérdidas de hierro que nosotras sufrimos durante el periodo menstrual. Ahora, para un buen crecimiento y desarrollo óseo, el aporte de calcio es muy importante en este periodo, ¿y dónde podemos encontrar el calcio? Principalmente en el pescado, leches o sardina. De igual manera, en este periodo va a haber un incremento de lo que son las vitaminas B, en este caso la vitamina B12 o la vitamina B9. Por ejemplo, como vimos en las posiciones anteriores, la vitamina B9 es muy importante sobre todo en las mujeres, porque hace prevención de lo que es el cierre del tubo neural, en este caso espina bífida, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, en esta diapositiva nos hace un resumen de los nutrientes, qué nutrientes son críticos en la adolescencia. Estos son el hierro, como vimos, el ácido fólico, el calcio y el zinc. El hierro, ¿por qué?
porque este no solo es importante para el mantenimiento en esta etapa, sino también para el crecimiento de tejidos, es principalmente tejido muscular, aumenta el volumen sanguíneo y como mencioné en nosotras, las mujeres, hace el reemplazo de lo que son las pérdidas de hierro durante la menstruación. El ácido fólico es importante porque esta es adecuada para la salud reproductiva en la edad adulta y una deficiencia severa de lo que es el ácido fólico puede causar espina bífida o un retardo mental y está relacionada también con la anemia megaloblástica, ya que el ácido fólico va a estar en relación tanto con la vitamina B12. Ahora, el calcio es importante porque permite el crecimiento rápido, mineralización ósea, incremento de los niveles de la hormona de crecimiento, va a favorecer también la actividad osteoblástica en esta etapa. Y un mineral importante también es el zinc, que este es esencial para el crecimiento y maduración sexual. Siguiente, por favor. Ya. Por ejemplo, entonces, estos cambios en la composición corporal durante la adolescencia que van a condicionar las necesidades de energía y de nutrientes, se van a deber principalmente, vimos al aumento de peso, a la talla y al esqueleto. Entonces, vemos aquí en el gráfico que en los chicos, por ejemplo, tienen mayor masa magra o masa muscular y a comparación de las chicas, por ejemplo, nosotros ya también tenemos mayor masa grasa. Y en calcio, los chicos presentan mayor de 300 gramos a 1000 a 1200 gramos de calcio corporal, a comparación con nosotras que presentamos menores niveles de este. Siguiente, por favor. Ya. En aquí, por ejemplo, esta tabla nos va a mostrar los niveles de actividad que vamos a desarrollar y se le van a clasificar en un nivel de actividad leve. Quiere decir que el 75% del tiempo nosotros estamos sentados o ya sea de pie y el resto del tiempo estamos en movimiento. Entonces, solo un 25% estamos en actividad. Es por eso que se dice leve. Y moderado, ya también que el 25% estamos sentados o de pie y un 75% del tiempo estamos en actividad, ya sea caminando o haciendo deporte. Ahora, y el nivel de actividad intensa, dentro de este grupo están personas que cumplen trabajo pesado e intenso la mayor parte del tiempo. Se dice que aproximadamente entre un 90 y 95%. Entonces, dentro de los niveles de actividad leve están, por ejemplo, estudiantes que están sentados por grandes tiempos de hora, como nosotros, por ejemplo, cuando estamos en la universidad. Ahora, también aquellos profesionales que estén ocupados, o en este caso oficinistas, mirar televisión o videojuegos, incluso los conductores también están dentro de este nivel de actividad. Ahora, dentro de un nivel de actividad moderada, van a estar aquellas personas que realicen ejercicios, pero no más de 30 minutos o caminatas leves, jardineros, mecánicos, por ejemplo. Y dentro de los de intensa actividad están deportistas de alta competencia como son futbolistas o el atletismo, personas que practiquen el ciclismo, la natación o el voleibol. Y dentro de labores ocupacionales está, por ejemplo, los obreros o los albañiles o aquellas personas que trabajen en plantas industriales donde siempre estén en movimiento. Siguiente, por favor. Entonces, conocer los niveles de actividad aquí nos va a ayudar a ver, porque las recomendaciones promedio de macronutrientes en la adolescencia, por ejemplo, van a ser de acuerdo al sexo y según la actividad física. Por ejemplo, si hay un adolescente varón que tiene una actividad leve, el requerimiento de proteína es de 86 gramos por día. Los requerimientos de grasa son de 77 gramos por día y los requerimientos de carbohidrato 316 gramos por día. Esto es cuando hay un adolescente con una actividad física leve. A comparación de una mujer adolescente con una actividad física leve, que también va a requerir unos 75 gramos de proteínas al día, unos 67 gramos de grasas al día y carbohidratos de 275 gramos al día. Entonces vemos que durante la actividad física leve hay un consumo reducido a comparación, por ejemplo, de cuando un adolescente presenta una actividad
física intensa. Entonces, lo que quiere decir que tanto la actividad física intensa como los requerimientos nutricionales son directamente proporcionales a la acción que estamos realizando. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, en este cuadro está más detallado. Aquí, por ejemplo, vamos a ver de acuerdo a la actividad física de igual manera, pero ya el consumo de energía por kilocalorías. Como vemos ahí en el gráfico, los chicos, por ejemplo, con una actividad física alta van a requerir unos 3.600 kilocalorías al día. A comparación de las chicas con una actividad física alta y de 16 a 19 años de edad, requieren unas 2.760 kilocalorías al día, por ejemplo. Entonces, en el cuadro inferior vemos los requerimientos de lo que son, por ejemplo, el calcio, que es igual durante la adolescencia, sea por edades o en ambos sexos también. De igual manera, por ejemplo, los requerimientos de potasio, los requerimientos de fósforo en miligramos, que son iguales en ambos sexos. Y, por ejemplo, aquí en el gráfico vemos que los requerimientos de hierro, la necesidad de hierro es alta en las adolescentes mujeres. Siguiente, por favor. Ya. De igual manera, se hace una clasificación de lo que son las ingestas recomendadas en el caso de lo que son las vitaminas hidrosolubles. Por ejemplo, aquí nosotros en este gráfico no evidenciamos una gran diferencia de requerimiento de las vitaminas del complejo B. En este gráfico, además, que nos está clasificando por edades de 10 a 12 en intervalos de 2 años, y vemos que la diferencia de esos requerimientos de nutrientes no son mayores, tanto en varones como en mujeres. Ya se marca una diferencia entre los 16 a 19 años en los chicos a comparación con el sexo femenino. Siguiente, por favor. Ya. De igual manera, aquí les presento un cuadro que nos recomiendan las guías, que son las raciones recomendadas adaptadas para adolescentes. Entonces, vemos una serie de alimentos que están divididos de acuerdo por peso que se requiere por día. Por ejemplo, para un adolescente, el consumo de leche es de unos 200 mililitros y las raciones que se puedan utilizar por día o semana, un vaso o una taza. Ahora, el consumo del yogur, por ejemplo, es unos 200 gramos. El pan, en caso de los adolescentes, va de 60 a 100 gramos, lo que equivale a unas 3 a 4 rebanadas de este. Lo que son, por ejemplo, el arroz, que es frecuente en la dieta, sobre todo en Perú también, va en porcentaje de 70 a 80 gramos. Estos son en arroz crudo, lo que equivale a un plato. Ahora las papas o patatas que van de 150 a 250 gramos, que es lo recomendado. Y, por ejemplo, las frutas también. En el caso de los adolescentes es de 150 a 200 gramos de fruta por día. Y el requerimiento de lo que son los aceites de origen vegetal, de igual manera 10 miligramos, como podemos ver en las exposiciones anteriores, y el requerimiento de agua en 200 mililitros, un vaso o una botella. Siguiente, por favor. Ya. Estos son los requerimientos de menestras. Por ejemplo, las lentejas, los garbanzos se requieren en el caso de los adolescentes de 70 a 80 gramos. Y, por ejemplo, aquí también vemos lo que son el consumo de los frutos secos, que aportan una gran cantidad de omega 3 o vitaminas y minerales, como son, por ejemplo, los recomendables que se consumen unos 20 a 30 gramos por día. Siguiente, por favor. No veo. Ya. Este cuadro nos hace nos da a conocer que el hallazgo general que nosotros vayamos a encontrar en el paciente, por ejemplo,
nos va a sugerir una posible deficiencia. Si el paciente presenta un bajo peso para la talla, nos está dando a conocer que hay una baja ingesta de caloría. O si el paciente en este caso tiene sobrepeso, hay una alta ingesta de calorías. Si a nivel de la piel el paciente presenta palidez, hay una baja ingesta de hierro. Si el paciente, por ejemplo, presenta un pelo seco, opaco, nos está indicando que hay un déficit de lo que de lo que son las proteínas, o si el aspecto de las uñas están quebradizas, hay una disminución de calcio, o la presencia de la coilonía, hay una disminución de hierro también. Ahora, a nivel de los ojos, por ejemplo, si hay una palpebritis angular, nos está indicando, nos sugiere que hay una disminución de lo que es la vitamina, la riboflamina, o ya sea la niacina. Por ejemplo, si a nivel de los labios encontramos una quilosis o una estomatitis angular, de igual manera hay una deficiencia de la riboflamina o niacina. Y por ejemplo, a nivel de los dientes, si el paciente presenta caries o un, un esmalte malteado, nos está indicando que hay un aumento del flúor o hay un exceso consumo de lo que son los azúcares simples. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, pasando a la nutrición en los adultos y ancianos, vamos a ver que en esta etapa la nutrición adulta se va a enfatizar principalmente en la importancia de mantener la salud y prevenir las enfermedades, ya que entonces es una etapa o son etapas de la vida donde se tiene que hacer énfasis en los requerimientos nutricionales, pero principalmente en prevenir las enfermedades. Entonces se tiene que mantener el estado físico, la continuación de la sustitución de la fuerza o el impedimento del aumento excesivo de peso. Ahora, nosotros, tanto en en la etapa adulta como en la etapa adulta mayor, o en este caso ancianos, tenemos que hacer unas elecciones adecuadas de alimentación para poder apoyar las necesidades físicas, emocionales y mentales en estos pacientes y así poder prevenir enfermedades. Entonces, dos objetivos principales va a motivar al adulto a cuidar su alimentación, promover la salud y enlentecer el envejecimiento. Siguiente, por favor. Ya. Por ejemplo, en este cuadro nos da a conocer los factores que contribuyen al proceso del envejecimiento. Vamos a tener tres factores principales: factores ambientales, la genética y lo que son los estilos de vida. Ahora, por ejemplo, el factor ambiental es un factor modificable. De igual manera, los estilos de vida, que los podemos modificar ya sea en la dieta e incrementando la actividad física en estos pacientes. Entonces, estos cambios en la actividad, en los factores ambientales, genéticos o en los estilos de vida nos va a llevar a cambios físicos, fisiológicos y psíquicos, lo cual en el paciente nos va a generar un envejecimiento primario pero saludable. Si no podemos lograr los estilos de vida o los factores ambientales, el envejecimiento primario se va a asociarse a una enfermedad, como en este caso la obesidad o ya sea la hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que nos va a dar origen a un envejecimiento patológico. Entonces, como vemos aquí, en la nutrición o los cambios en los estilos de vida en la etapa adulta y en el envejecimiento es muy importante. Juega un papel muy importante para prevenir ciertas patologías y enlentecer el envejecimiento. Entonces, ¿qué cambios en la composición corporal van a repercutir en el estado nutricional? Por ejemplo, la disminución de la masa muscular o la disminución de la tasa metabólica basal va a llevar a una consecuencia a bajar la ingesta, las necesidades energéticas, y esto disminuye la ingesta de alimentos. Por tanto, va a haber una disminución en el aporte de energía y nutrientes. Estos factores van a aumentar el riesgo de malnutrición. Ahora, la baja de la masa muscular y la tasa metabólica basal, junto con la baja de la actividad física o la ausencia de la actividad física, es un factor de riesgo para incrementar la obesidad.
Siguiente, por favor. No veo. Ya. En este cuadro, por ejemplo, es principalmente para ver la dieta y la salud a nivel en el sexo femenino. Por ejemplo, las deficiencias del potasio en la mujer adulta o en la anciana nos va a generar hipertensión, la deficiencia de la vitamina A, ceguera, la deficiencia del yodo, enfermedad, el bocio, enfermedades tiroideas, la deficiencia de las grasas esenciales, enfermedades cardiovasculares. Ahora, la deficiencia de energía o proteínas nos va a causar desnutrición y la deficiencia de fibra que nos va a hacer propensos a cáncer de colon o recto. Por el otro lado, el exceso del consumo de cloruro de sodio, de igual manera, nos va a generar hipertensión. El exceso de azúcares simples, de igual manera, hipertensión o caries. Ahora, lo que son el exceso de las grasas saturadas nos va a causar enfermedades cardiovasculares, nos hace propensas a estas, y el exceso de carne o, en este caso, malos hábitos como es la cerveza en exceso, nos hace propensos a obesidad, sobrepeso y consecuentes a hipertensión arterial, por ejemplo. En el cuadro de la derecha, es una tabla que nos muestra. Entonces, podemos decir que en la etapa adulta y en el envejecimiento, el índice de masa corporal es importante, porque de acuerdo a esto nosotros vamos a clasificar si el paciente se encuentra en un peso normal o en un sobrepeso o en una obesidad tipo 1, tipo grado 2 o grado 3. Por ejemplo, si el paciente presenta un índice de masa corporal bajo, nos está indicando que sus requerimientos nutricionales no están siendo suficientes o no son los necesarios para que el paciente pueda realizar sus actividades. Por tanto, el paciente puede venir con cansancio, fatiga, incluso anemia secundaria a un déficit de hierro. Ahora, si el peso es normal, el paciente se va a tener que presentar un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9. Cuando ya nosotros hablamos de sobrepeso, quiere decir que hay alteraciones, hay excesos en algunos nutrientes o requerimientos nutricionales, o también podemos relacionarlo con ausencia de la actividad física también. Por ejemplo, si el paciente ya está en un grado clasificado dentro de lo que es la obesidad de grado 1, grado 2 o grado 3, ya el paciente presenta riesgos altos para desarrollar enfermedades cardiovasculares o diabetes. Siguiente, por favor. Ya. Esta diapositiva nos resume qué nutrientes son críticos en el adulto mayor. Por ejemplo, la energía. Sabemos que las principales fuentes de energía son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Entonces, el consumo calórico en esta etapa en promedio es de 1.750 a 2.100 kilocalorías por día. En tanto, las proteínas, se recomienda 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso corporal. Esto porque las necesidades de proteínas aumentan según el estado de salud del adulto mayor. Ahora, los carbohidratos tienen que representar entre el 50 al 60% de la energía de la dieta. Tiene que provenir de los carbohidratos. Y en un 15 a un 20% de la energía proviene de las proteínas, y en cuanto a los lípidos, en 20 a 25%. Por ejemplo, aquí los lípidos en la etapa adulta van a preferentemente grasas de origen vegetal. Se tiene que evitar las grasas hidrogenadas, entonces los lípidos nos dan una energía de un 30%. Ahora, los minerales como el calcio, por ejemplo, el calcio se recomienda de 80 miligramos en hombres y en mujeres de 65 años para adelante la misma cantidad. Ahora, en cuanto al fósforo, de igual manera, 60 miligramos por día para hombres y mujeres que superen los 65 años de edad para adelante.
En cuanto al zinc, es de 12 miligramos por día en varones y 9 miligramos por día en mujeres. Ahora, vitaminas. ¿Qué vitaminas se hace un mayor consumo en la etapa adulta o también en la etapa adulta mayor? La vitamina D, por ejemplo, la vitamina C y la vitamina B6 y la B12. Siguiente, por favor. Ah, no, aquí. Ya. En esta tabla nos va a resumir lo que son las ingestas recomendadas de energía y de nutrientes. Por ejemplo, y la va a clasificar también de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en un adulto mayor entre los 20 a 39 años con una actividad física moderada, la energía en kilocalorías que se requiere es de 3.000, a comparación de una mujer de la misma edad con una actividad física moderada es de 2.300. Entonces, ya vemos aquí que hay una diferencia marcada, tanto en la etapa adulta, en ambos sexos, por ejemplo. Ahora, si comparamos lo que es la actividad física alta en un hombre de 50 a 59 años de edad, el requerimiento calórico que requiere es de 3.240 a comparación en una mujer adulta de la misma edad, vemos que es de 2.490. Entonces, los varones requieren mayor energía calórica, de acuerdo, también va pasando la edad. Ahora, en el cuadro de abajo, por ejemplo, vemos también de acuerdo a edad que en un adulto mayor se requiere de calcio de 1.000 miligramos por día. Entonces vemos que tanto en varones como en mujeres entre los 20 a los 49 años el requerimiento de calcio es igual, a diferencia en una mujer adulta de 50 a 59 años que requiere una mayor cantidad, en este caso 1.200 miligramos de calcio. Ya. El potasio es de igual en ambos sexos, de igual manera en el requerimiento de fósforo. Por ejemplo, en el requerimiento de hierro en una mujer adulta es de igual mayor que en un hombre en la edad adulta. Siguiente, por favor. Ya. Estos son los requerimientos de vitamina, tanto por sexo y por edad. Vemos que, por ejemplo, un adulto mayor de 50 a 59 años va a requerir 400 microgramos de ácido fólico y 2 microgramos de vitamina B12, a comparación de las mujeres, por ejemplo, que en una mujer adulta de 20 a 39 años requiere entre 0.9 miligramos de vitamina B12. Pero de igual manera vemos que el requerimiento del ácido fólico, tanto en el sexo, en un adulto varón como en una adulta mujer, es igual. Entonces, el ácido fólico y la vitamina B12 en ambos sexos son iguales. Ya. Siguiente, por favor. Y ese es el requerimiento de la vitamina D o la vitamina E, que es igual en ambos sexos durante la edad adulta, que va, por ejemplo, la vitamina D de 15 microgramos y la vitamina E de 12. Siguiente. Ya. Y estas son las ingestas recomendadas en adultos mayores de 60 años. Por ejemplo, un adulto mayor va a requerir 54 gramos de proteínas a comparación en una adulta mujer que requiere 41. Entonces vemos que los varones requieren mayor cantidad de proteína. Ahora, en cuanto a la fibra, se recomienda en ambos sexos de 20 a 30 gramos. Calcio de igual manera en ambos sexos. Y lo demás, por ejemplo, el hierro, el zinc, el magnesio, que hay una diferencia mínima entre el requerimiento en un adulto varón y en una adulta mujer. Y lo demás que ya lo vimos en la tabla. Siguiente, por favor. Ya. Y esto es de igual manera una tabla que nos va a proporcionar los requerimientos nutricionales de los grupos de alimentos de acuerdo al peso que se recomienda consumir. Por ejemplo, ¿qué grupos de alimentos en la edad adulta? Leches,
se va a recomendar entre 200 a 250 miligramos por leche. Lo que son panes, cereales, cerezas integrales o arroces o una pasta o patatas, se recomienda entre 40 a 60 gramos de pan. En el caso del arroz y de la pasta, en unos 60 a 80 gramos. Y en el caso de las patatas o papa, entre 150 a 200 gramos. Ahora, las verduras y hortalizas se recomienda entre 150 a 200 gramos. Las frutas de entre 120 a 200 gramos. Y el aceite de oliva vimos que tanto en la adolescencia, en la etapa adulta y en la adulta mayor se recomienda 10 miligramos por día. Y el consumo de frutos secos de igual manera es importante en esta edad, el consumo de legumbres o el consumo de proteínas que las vamos a encontrar en pescados y mariscos. Lo recomendable es de 125 a 150 gramos. El consumo de carnes magras se recomienda entre 100 a 125 gramos. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, en resumen, podemos decir que en un adulto mayor de 70 años, la base de la nutrición que tiene que seguir, por ejemplo, los requerimientos nutricionales, se recomienda 8 vasos por día, cereales como cereales de origen integral, panes, arroz, menestras o pastas, se recomienda en 6 a 8 raciones del día. ¿Esto por qué? Porque son ricos en fibra y como vimos, la fibra es una fuente muy importante en esta etapa, así como en la adolescencia, porque nos va a ayudar a prevenir lo que es el cáncer de colon, ayuda a la movilidad o la digestión gastrointestinal. Ahora, en lo que es el consumo de verduras y hortalizas, se recomienda en 3 a 5 raciones por día. Frutas, a comparación de las frutas, que es lo recomendable en esta etapa es de 2 a 4 raciones por día. El consumo de carnes, pescados y huevos se recomienda de 2 a 3 raciones por día y el consumo de lácteos de 3 a 4 raciones por día. Y ya se va haciendo menos el consumo de lo que son grasas y grasas dulces de cadenas simples, ya se tiene que consumir con moderación. Y es importante también suplementar con calcio o vitamina D en esta etapa, en mayores de 70 años. Ahora, algo importante es la actividad física que vayan a realizar estos pacientes. Por ejemplo, si tenemos una actividad física mayor a 30 minutos, ya sea caminar o una actividad física leve por día, esto es importante porque nos ayuda, aumenta la funcionalidad física, psíquica y social, así como la fuerza y flexibilidad muscular. Mejora la percepción subjetiva de la salud, aumentando la sensación de bienestar psíquico en el paciente. Entonces, el aumento de la presencia de actividad física aumenta la masa muscular, aumenta la tasa metabólica basal, por tanto, va a aumentar las necesidades energéticas y así aumenta la ingesta de energía y nutrientes. Sin embargo, si no se realiza actividad, no hay una actividad mínima, que lo recomendable es 30 minutos, ya sea de caminata, se incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares o la presencia de diabetes, osteoporosis o sobrepeso en estos pacientes, así como la presencia de obesidad. Siguiente, por favor. Ya. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que son los artículos que hemos seleccionado para la exposición. El primer artículo que hemos seleccionado es Nutrición durante el embarazo y la lactancia y la primera infancia y sus implicaciones para la nutrición materna infantil a largo plazo, recomendaciones del proyecto Early Nutrition. Este es un proyecto europeo que se desarrolló en Alemania. Este es publicado en la revista Nutrition and Metabolism, que es el registro de nutrición y metabolismo, y fue publicado en línea el 11 de enero del 2020. Recordar que a lo largo de los años distintas investigaciones han mostrado que la nutrición y el estilo de vida tempranos tienen efectos a largo plazo sobre la nutrición y las enfermedades posteriormente.
Este artículo en sí presenta recomendaciones actualizadas para la nutrición y, y optimizar básicamente esto durante el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez, y en especial busca ver cuáles son los resultados de la salud posteriormente. En estas recomendaciones, lastimosamente, fueron pensadas para poblaciones más acomodadas, no tanto para lo que vendría a ser poblaciones alturbanas. Bueno, para plantear estas recomendaciones, los autores realizaron revisiones sistémicas de guías, normas y recomendaciones dietéticas públicas, con especial atención en lo que son las consecuencias para la salud a largo plazo, y con ello se ha demostrado que la nutrición y el estilo de vida antes y durante el embarazo, la lactancia y la primera infancia inducen a los efectos a largo plazo en la salud posterior en lo que es el infante, incluido el riesgo de enfermedades comunes no transmitibles como la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, y este fenómeno lo llaman como como la programación metabólica temprana de la salud y la enfermedad a largo plazo, o también el llamado orígenes del desarrollo de la salud y de la enfermedad de los adultos. Siguiente. Ya. Bueno, empezando con las recomendaciones, tenemos recomendaciones sobre nutrición durante la preconcepción, donde se debe alentar y capacitar a los proveedores de atención médica para que apoyen y brinden asesoría sobre la nutrición antes de la concepción, incluida la optimización de la nutrición y la salud de los adolescentes, ya que esto va a ofrecer una oportunidad importante para mejorar la salud de las generaciones futuras, ya que una buena salud y nutrición antes de la concepción son fundamentales para la capacidad de la madre de satisfacer, uno, las demandas nutricionales de ella, del propio embarazo y de la lactancia. Y son vitales también para un desarrollo saludable del propio embrión, el feto y el infante. También los proveedores de atención médica deben prestar atención especial al peso corporal y al índice de masa corporal de la mujer en edad reproductiva y brindar consejos para modificar el peso corporal, mejorar la dieta y el estilo de vida y actividad física, porque, bueno, el índice de masa corporal antes del embarazo está fuertemente relacionado con los resultados de la salud de la madre y de su descendencia. También se debe prestar especial atención a la ingesta y al estado de algunos micronutrientes en la mujer en edad reproductiva, especialmente lo que es el folato, y suplementos dietéticos como lo que es el hierro, la vitamina D, la vitamina B12, yodo, entre otros. También que estos pueden estar indicados solo si la mujer tiene riesgo de escasez o insuficiencia de estos micronutrientes, ya que durante el embarazo la ingesta dietética de referencia de algunos micronutrientes aumenta mucho más que la ingesta de referencia de energía. Por tanto, debemos prestar especial atención a un suministro adecuado de micronutrientes. Para ello se recomienda el consumo de alimentos de origen vegetal, incluyendo vegetales de hojas verdes como col, legumbres, productos de órganos enteros, los tomates, las naranjas, que son muy buena fuente de folato, y también se puede considerar las suplementaciones adicionales, como por ejemplo, que puede ser de hasta 400 microgramos de ácido fólico al día. Bueno, siguiente. Bueno, las siguientes recomendaciones van a ser sobre la nutrición en mujeres embarazadas. En las mujeres embarazadas se debe consumir una dieta equilibrada de acuerdo a las recomendaciones dietéticas para la población en general. Deben aumentar la ingesta energética de la dieta al final del embarazo, no en más de 10% por encima de la ingesta energética recomendada en mujeres no embarazadas. Bueno, estas recomendaciones internacionales sugieren que durante el embarazo las mujeres deben aumentar su ingesta dietética aproximadamente 85 kilocalorías el primer trimestre, 185 kilocalorías para el segundo y 475 para el tercer trimestre, y que la atención debemos centrarla más en una dieta saludable con alimentos ricos y que sea, bueno, con una nutrición balanceada, rico en nutrientes, más que en el concepto que antes se tenía de que la mujer debe comer por dos, que este debe ser ya un mito que tiene que disiparse. También que los estudios observacionales apoyan un aumento apropiado de peso durante el embarazo. Los proveedores de atención médica deben centrarse en recomendar una dieta y un estilo de vida saludable antes y durante el embarazo, en lugar de priorizar el aumento de peso gestacional. Bueno, esto se sabe gracias a la evidencia de que para evitar el aumento de peso gestacional está muy fuertemente asociado con la retención de peso postparto. Entonces se asocia con un mayor riesgo de resultados adversos en los embarazos posteriores, incluso de enfermedades hipertensivas, diabetes y muerte fetal.
También se recomienda que las mujeres embarazadas deben intentar consumir 2 porciones semanales de pescado de mar y que las que no consuman pescado de forma regular deben eh, tener una ingesta diaria de por lo menos 300 miligramos, bueno, sí, miligramos de omega 3, ya que se descubrió que el consumo regular de pescado, la suplementación de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, como es el omega 3, reducen el riesgo de parto prematuro antes de las 34 semanas de gestación. También se recomienda prestar especial atención en la ingesta de micronutrientes al principio del embarazo, especialmente lo que es el folato, recalcando que puede darse su administración de suplementos de ácido fólico. Esto debe ser antes y al comienzo del embarazo y que se aconseja que las mujeres que puedan quedar embarazadas consuman lo que es los 400 miligramos de ácido fólico y este suplemento debe continuarse durante por lo menos las primeras 16 semanas de embarazo. Siguiente. Ya. La suplementación dietética con hierro, la vitamina D, vitamina B12, yodo, vitamina A pueden estar indicadas en mujeres solo si tienen el riesgo de tener deficiencias o se sospecha de que tienen deficiencias de estos micronutrientes. Y las mujeres embarazadas deben evitar tomar suplementos de nutrientes en dosis que excedan marcadamente a la ingesta diaria de referencia, ya que no tienen beneficios, pero pueden inducir efectos adversos, como por ejemplo la ingesta excesiva de lo que es la vitamina A, el retinol. En mujeres embarazadas se evidencia en mujeres embarazadas en las cuales no se evidencia una insuficiencia de vitamina A, al consumir demasiado de estos suplementos se ha asociado con una disfunción hepática y defectos del nacimiento. Y bueno, y que los alimentos crudos de origen animal, incluido la carne cruda, la que no esté bien cocida, la leche no pasteurizada, los huevos crudos, así como los alimentos elaborados con estos productos que no estén bien cocidos, deben evitarse durante el embarazo. A su vez, las mujeres embarazadas deben evitar comer ensaladas embalsadas o preparadas previamente. ¿Esto por qué? Porque las enfermedades transmitidas por los alimentos, como la listeriosis y la toxoplasmosis gondii, pueden causar daño fetal severo, un parto prematuro y la muerte fetal. Igualmente, los alimentos que se cultiven del suelo deben ser separados y almacenados de manera, separados al momento de almacenarse de los otros alimentos para evitar una contaminación cruzada. Siguiente. Las recomendaciones sobre nutrición en mujeres lactantes. En las mujeres que amamantan deben consumir una dieta equilibrada que proporcione una ingesta adecuada de nutrientes y promuevan la reducción de la retención de peso postparto, pero no se debe alentar a modificar o complementar su dieta con el objetivo de reducir el riesgo de sobrepeso o obesidad del bebé en el futuro. Esto es porque la nutrición materna equilibrada antes y durante el periodo de lactancia puede afectar el estado nutricional de la madre y lo que sería su peso corporal saludable, así como el suministro infantil de algunos nutrientes en la leche materna. Siguiente. Bueno, algunas recomendaciones sobre nutrición en lactantes y niños pequeños. Las prácticas de alimentación en bebés y niños pequeños deben tener como objetivo lograr un aumento de peso similar al aumento de peso normal definido por los estándares de crecimiento generalmente aceptados por lo que es la OMS, ya que el rápido aumento de peso en la infancia y en el segundo año de vida se han asociado consistentemente con un mayor riesgo de obesidad posterior. Por ende, se debe evitar la sobrealimentación y la subalimentación. Se debe promover, proteger y apoyar la lactancia materna. Además de muchos otros beneficios, la lactancia materna puede contribuir en la reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad posteriores. También se debe fomentar la lactancia materna predominantemente y parcialmente si no se logra la lactancia materna exclusiva. Se insiste demasiado en este punto, en estas recomendaciones, porque una duración muy corta de una lactancia materna se asocia con un efecto protector reducido sobre el riesgo posterior de sobrepeso o obesidad, en comparación con la duración de una lactancia materna promedio de aproximadamente 6 meses o más. Los bebés nacidos a término que no son amamantados deben recibir una fórmula de bebés con un suministro de proteínas cercano al que se proporciona en la lactancia materna. Así reducimos el riesgo de sobrepeso y la obesidad en los futuros niños. Siguiente. Espera. Un punto más, ya. También se recomienda que tenemos que evitar el consumo de lo que es la leche de vaca común y las otras leches de animales regulares como una bebida durante el primer año de vida y también limitar su consumo a máximo 2 tazas por día en el segundo año, siempre que sea posible, porque la leche de vaca regular y la leche de muchos animales que
que se utilizan para este propósito tienen aproximadamente 3 a 4 veces más proteínas por unidad de contenido energético que la leche humana, ya que, y eso conlleva que al riesgo de reducir, bueno, de inducir a una ingesta muy alta de proteínas. Y con ello también promovemos lo que es el aumento de peso, el posterior sobrepeso y obesidad en un futuro. También que los alimentos complementarios no deben inducirse antes de las 17 semanas de edad ni después de las 27. Y también se recomienda limitar la ingesta de azúcares en la dieta, así como las bebidas azucaradas en la primera infancia. Siguiente. Bueno, este es el segundo artículo que hemos elegido, que vendrían a ser recomendaciones dietéticas durante la pandemia de COVID. Este fue publicado en el apartado de revisiones de nutrición de la revista de Oxford University Press en la colección de Public Health Emergency. Este fue publicado el 18 de julio del 2020. Bueno, está bien sabido de que la nutrición óptima puede mejorar el bienestar y puede mitigar lo que es el riesgo y la mortalidad asociada a una enfermedad por coronavirus. Y para esto, este artículo hizo una búsqueda sistémica de guías y documentos oficiales relacionados con la nutrición y el COVID. El objetivo de este artículo es abordar a la pregunta: ¿qué asesoramiento nutricional se ofrece a las personas en cuarentena durante la pandemia de coronavirus? El objetivo de esta revisión fue básicamente resumir estas pautas nutricionales para apoyar el asesoramiento dietético proporcionado por lo que son los dietistas y los profesionales en salud. Este artículo tomó como 8 referencias dietéticas muy importantes de 6 gobiernos: Australia, Brasil, Canadá, Italia, España y Estados Unidos, y se incluyeron 5 directrices, como lo que es de la FAO, la OMS, la CDC, UNICEF y el Consejo Europeo de Información Alimentaria. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de estas pautas? Podemos dividir estas recomendaciones en dietéticas, de suplementos, lactancia e higiene alimenticia. Bueno, tomando primeramente las recomendaciones dietéticas, el 70% de los documentos alentaron al consumo de frutas, verduras y alimentos integrales. 2 sociedades de nutrición, que era la italiana y la española, recomendaron al menos 5 porciones de frutas y verduras al día, ya que las dietas ricas en frutas y verduras contienen altas cantidades de vitaminas y minerales, incluidas lo que es la vitamina A, C, D, E y el complejo B, así como zinc y selenio, que son importantes moduladores del sistema inmunológico. Además que las frutas y verduras son buena fuente de agua, antioxidantes y fibra, todos los cuales juegan un papel importante en el control de hipertensión, diabetes, aumento de sobrepeso, que son los factores de riesgo más importantes de complicación de coronavirus. Aproximadamente un tercio de las pautas mencionaron que al menos uno de estos nutrientes que acabo de mencionar como importante para optimizar el sistema inmunológico, poniendo especialmente énfasis en el zinc, la vitamina C, A y D, que pueden lograr una ingesta adecuada de estos microorganismos a través de una dieta diaria balanceada y la exposición a la luz solar durante 15 a 30 minutos todos los días para promover la síntesis de vitamina D. También que casi un tercio de las organizaciones y sociedades recomendaron evitar la ingesta de sal y grasas y azúcares. También alentaron a reducir el consumo de bebidas azucaradas y otros productos ricos en azúcar. Y también sugirieron que se incluyeran en la dieta alimentos lácteos bajos en grasas y grasas saludables, como el aceite de oliva y el aceite de pescado, y recomendaron cambiar lo que es la sal por salsas y especias, ya que los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados son conocidos por ser favorables para la acción inmunomoduladora. Y bueno, por otro lado, también 3 documentos de la OMS, la FAO y la Academia Española de Nutrición Dietética, junto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionales, sugirieron beber agua y mantener una hidratación adecuada, y que porque el agua es esencial para la homeostasis celular, la función renal y el control de la temperatura corporal, así como regula el ánimo de los pacientes. Si bien algunas organizaciones recomiendan elegir alimentos no procesados, alimentos saludables secos, congelados o enlatados, se sugiere esto se sugiere como una alternativa si no hay productos frescos, pero se ha recomendado limitar la ingesta de los alimentos procesados, ya que se ha relacionado con el cáncer, la obesidad, la hipertensión y la diabetes.
Los probióticos fueron recomendados solo por una institución, pero no proporcionó ni cantidades ni algún ejemplo de alimento. También solo una agencia proporcionó orientación sobre lo que es el consumo de alcohol, que es la FAO, ya que el consumo excesivo de alcohol se asocia con una menor inmunidad del huésped a las infecciones virales y una mayor susceptibilidad a la tuberculosis, a la neumonía bacteriana, viral y, bueno, en humanos. Bueno, claro. Siguiente. Con respecto a la suplementación dietética, podemos concluir que todos los documentos informaron que actualmente no existen suplementos conocidos para prevenir el coronavirus. Solo 2 documentos mencionaron que podría ser posible usar suplementos para cumplir con las recomendaciones dietéticas. Por un lado, la Asociación Brasileña de Nutrición Clínica informó que la suplementación con vitamina C puede ser útil para las personas con riesgo de infecciones virales respiratorias, ya que es un nutriente antioxidante reconocido que puede mejorar la quimiotaxis, la fagocitosis y, bueno, y la generación de especies reactivas de oxígeno en las últimas instancias y la destrucción de los microorganismos. Pero, bueno, ninguno de los documentos realizados aquí sugirió la suplementación de la vitamina D como terapia para el coronavirus. Bueno, en resumen, es preferible obtener antioxidantes de los alimentos que de los suplementos. Básicamente este es el mensaje clave de lo que vendrían a ser los suplementos dietéticos, que es que las personas que, bueno, a menos de que necesites un suplemento, ahí debes consumirlo, si no, no hay la necesidad de tomar suplementos. Y con respecto a lo que es el amamantamiento, o sea, la lactancia, todos recomendaron que se mantenga la lactancia materna durante la pandemia, incluso si la mujer es diagnosticada con COVID. Sin embargo, se recomienda la buena práctica de higiene, incluido el uso de mascarilla, el lavado de manos antes y después de tocar al bebé y la desinfección de las superficies que se usan frecuentemente en este proceso, ya que la lactancia materna ofrece una multitud de beneficios tanto para la madre como para el niño, y esto contiene anticuerpos que benefician al sistema inmunológico del bebé. Bueno, siguiente tendríamos lo que vendría a ser la higiene alimenticia. Aquí, por ejemplo, la Asociación Brasileña de Nutrición Clínica aboga por el uso de la práctica de higiene de la manipulación de los envases y artículos comprados, recomendando lavar los paquetes de alimentos con agua y jabón y rociarlos con alcohol del 75%. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, propone el uso de 5 mensajes básicos para una alimentación más segura: mantener los alimentos limpios, separar los alimentos crudos de cocidos, cocer bien los alimentos, mantener los alimentos a temperatura segura y utilizar agua potable y materias primas. Bueno, siguiente. Bueno, en esta figura se describe la justificación detrás de las guías dietéticas y la práctica de la higiene personal recomendadas durante la pandemia de COVID-19, junto con los posibles mecanismos que vinculan la dieta y la prevención de las complicaciones de COVID-19. Vemos que los nutrientes claves que apoyan el sistema inmunológico se pueden obtener a través de componentes dietéticos, como lo que son frutas, verduras, pescado, carne, los lácteos. Y una dieta saludable también puede disminuir el riesgo y ayudar a controlar lo que es la hipertensión, diabetes, obesidad, la atrofia muscular, que se consideran factores de riesgo en las complicaciones de COVID. No se conocen suplementos que puedan prevenir el coronavirus, pero en poblaciones con el riesgo de déficit, estos pueden ayudarnos a mitigar el riesgo en la salud pública. También la lactancia materna beneficia al sistema inmunológico de un bebé, protegiéndolo contra contra los virus e infecciones bacterianas, así como también el uso de lo que es la protección personal como mascarilla, junto con las buenas prácticas de higiene como el lavado de manos frecuente, va a ayudar bastante a prevenir la transmisión del COVID. Siguiente. Bueno, el siguiente artículo, nuestro tercer artículo, es Seguridad y eficiencia de los suplementos durante el embarazo. Este fue publicado en la revista de nutrición de Oxford y fue publicado en línea el 11 de enero del 2020. Como sabemos, el embarazo es un momento en el que las mujeres a menudo centran su dieta para mejorar su propia salud y preservar la salud de su futura descendencia. Esta revisión analiza las funciones de los nutrientes críticos en el embarazo y la evidencia disponible sobre el uso de suplementos para reducir los riesgos y mejorar los resultados maternos y fetales. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver una tabla que es básicamente el resumen de todo este artículo, donde podemos ver todas las cantidades que se recomiendan, las cantidades máximas, en qué alimentos
y en qué grupos de riesgo. Eh, Solo para aclarar algunos, eh, primeramente lo que es la vitamina A, este se recomienda su ingesta diaria de aproximadamente 540 microgramos según la Unión Europea y 770 según Estados Unidos, en la cual, bueno, como comenté antes, se, el exceso de su suplementación puede tener efectos teratogénicos, pero esto se ha exagerado mucho en los últimos tiempos, pero y se ha identificado de que un umbral de hasta 3.000 microgramos consumidos diarios no genera lo que vendría a ser problemas en el futuro bebé. Por otro lado, también tomar muy en cuenta lo de la vitamina B9, el ácido fólico, donde la suplementación es de hasta 400 microgramos y se recomienda, según la Unión Europea, hasta 700 microgramos. También lo que vendría a ser de la vitamina C, esta se recomienda de entre 150 microgramos Unión Europea y 85, perdón, miligramos y 85 miligramos según Estados Unidos. El problema va a ser cuando hay déficit, y este es mayor en las personas, en las mujeres embarazadas, fumadoras y mujeres con diabetes tipo 1, por ende, tomar muy en cuenta este micronutriente. Bueno, ya mencionamos mucho sobre lo que es la vitamina D, y bueno, sobre el omega 3, la ingesta recomendada diaria es de hasta 1.000 miligramos por día, según la Unión Europea. Y bueno, este es muy importante ya que los niveles bajos se han asociado con un mayor riesgo de depresión postparto. Siguiente diapositiva. Bueno, para finalizar las preguntas que hemos planteado con nuestro grupo, nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son los factores que condicionan las necesidades de energía y nutrientes en la adolescencia? Bueno, esto va a estar dado por los cambios en la composición corporal, los que van a condicionar las necesidades de energía y nutrientes, entre esos el aumento de peso, talla y el esqueleto. Siguiente. Bueno, en la pregunta 2, ¿cuáles son los cambios en la composición corporal que repercuten en el estado nutricional? Como mi compañera ya lo explicó, estos cambios van a estar dados por la disminución de la masa corporal y la disminución de la tasa metabólica y la disminución de las necesidades energéticas. ¿Ha pasado la pantalla? No veo la pregunta. Gracias. Entonces, por ende, la respuesta correcta sería la E, que sería la B y la D. Siguiente. Bueno, la pregunta 3. ¿Cuál es el aporte extra de energía que requiere una mujer durante su lactancia? También, como lo explicó mi compañera en la segunda exposición, más de 500 kilocalorías al día. Siguiente. Bueno, estas son preguntas más específicas. Por ejemplo, ¿cuál es el aporte extra de energía que requiere una mujer durante la segunda mitad de la gestación? Va a ser entre 250 a 300 kilocalorías al día. Siguiente, Yanay. ¿Y qué ocasiona el déficit de ácido fólico en mujeres en edad reproductiva? Si logran quedar embarazadas, esto va a ser defectos en el tubo neural, como ya se explicó varias veces en la exposición. Bueno, siguiente. Gracias, compañeros, doctora. Con eso hemos finalizado la exposición. Muchas gracias al grupo número 4 por Pauli, Jonaiker, Jackie y Lisette. Vamos a hacer las preguntas respectivas. A Jonaiker, nos hablaste de todos prendan su cámara, por favor, los expositores, sobre las vitaminas que se dan, ¿no? Se brindan o se sugieren a la paciente cuando está en la preconcepción. Y hablaste una de los minerales que ayuda a que la fertilidad sea adecuada en el paciente. ¿Cuál de ellas es o qué vitamina consideras que es importante? Sí, pero bueno, dos de las vitaminas importantes son la vitamina D, así como también la vitamina E, las cuales van a ser importantes tanto para la implantación del óvulo, así como también su maduración en el proceso de la gestación. Ah, las cantidades específicas, como bien se mencionó, son importantes, ya que un exceso en la cantidad de las vitaminas podría generar efectos, ¿no?, adversos,
si estos se suministran en suplementos. Gracias. Mire, para redondear la idea, para la fertilidad el compañero mencionó la vitamina, el mineral zinc, ¿no? El zinc es muy importante para toda la cascada que tiene que ver con los micronutrientes, igual, ¿no? Ahora, la segunda pregunta, muchas gracias, John Aker, para Jackie. Jackie, ¿a qué edad iniciamos o tú como médico sugerirías que inicie la alimentación complementaria a tu paciente? Ya. Doctora, bueno, según los manuales que revisamos para la exposición, lo recomendable es que sea a los 6 meses, pero también puede existir casos de acuerdo a bueno, de acuerdo a los requerimientos propios de cada bebé, que puede ser a los 4 meses o a los 5 meses. O sea, depende mucho de, por ejemplo, del crecimiento del bebé o de la producción de leche materna de la madre, pero principalmente a los 6 meses, doctora. Gracias, Jackie. Mire, vamos a redondear la idea. Generalmente nosotros iniciamos a los 6 meses, pero ¿por qué? Porque ya está maduro lo que es el sistema digestivo, más que todo por eso, ¿no? Pero, o sea, en el inicio de la alimentación complementaria es ideal hasta a los 6 meses, a partir de los 6 meses. Algunos padres, por sugerencia del médico, viendo a los 5 meses y medio. Y lo otro también que tienen que tener ustedes en cuenta en la alimentación de los niños pequeños es que los papás a partir del año van a ir y les van a preguntar, o a partir que empiezan a comer los niños, decirles si le pueden dar leche Gloria. Ustedes acuérdense siempre esto, no le pueden dar leche Gloria, y ustedes lo han mencionado en la exposición, porque las proteínas que tiene es muy alto. Aparte de eso, no solamente es la cantidad de proteínas, sino es el daño renal que produce estas proteínas. ¿Por qué? Porque son de alta carga de osmolaridad, son muy grandes, entonces dañan los riñones de los niños, ¿no? Hay daño de las nefronas, se podría decir, y esto ocasiona daño renal a futuro. En todo caso, hay que tener mucho cuidado con la leche Gloria, no darle a niños menores de 2 años, ¿no? No darles, son muy grandes. En todo caso, recuerden eso, tómenlo notas, pregunta de examen. Muchas gracias, Jackie. Ahora vamos a la tercera pregunta, a Lisette. Nos habló de los macro y micronutrientes en los pacientes, ¿no? Desde la adolescencia hasta la edad adulta. ¿Cuál macronutrientes sugieres que es el más importante y lo vas a indicar a tus pacientes y por qué? Doctora, como sabemos, las principales fuentes de energía son los carbohidratos y también las proteínas. Yo, en la adolescencia, en las guías que leímos, sugieren los carbohidratos en un 50 a un 55% del requerimiento energético, y las proteínas en un 20 a 35%. Pero ya en la edad adulta, los carbohidratos bajan de requerimiento en un porcentaje de 30 a 40%, y las proteínas en un 20 a 25%. Sí, está muy bien. Vamos a redondear la idea. Siempre, antes se creía que darle proteínas, carnes, hace unos 15, 20 años les decíamos a los pacientes, iban a la consulta, deje de comer carnes, pero ¿qué es lo que pasaba? Había depresión de la masa muscular. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes le indiquen y preguntarle cuántas raciones de carne o proteínas come al día. Entonces, debe de ser cuando son adultos, porte de la palma de la mano, más o menos, para que ustedes les puedan sugerir siempre a sus pacientes, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ya no se indica los multivitamínicos como tal, sino se hace un dosaje para ver qué vitaminas o micronutrientes le falta, y se indica el micronutriente que le falta o la vitamina que le falta a nuestro paciente. ¿Ya? Muchas gracias, Lisette. Ahora a Pauli. Pauli, nos hablaste de los estudios, 3 estudios, y hablaste el primero, sobre la etapa de la maternidad, ¿no? ¿Cuánto de ácido fólico sugiere este estudio? Doctora, los dos estudios que referían sobre la maternidad refieren un consumo de 400 microgramos, doctora. Y bueno, en el caso de en Europa, suben este requerimiento hasta 700. Muy bien, muchas gracias. Miren, vamos a redondear esta idea también. El ácido fólico, o sea, no solamente lo debemos de indicar durante la etapa de la maternidad, sino debe ser antes. Es más, o sea, cuando la mujer
ya está en una edad que podría estar embarazada a partir de los 15, 16 años, debe de tomar suplementos de ácido fólico. Sí, en otros países, por ejemplo, ya los alimentos vienen enriquecidos con ácido fólico y eso ayuda, ¿no? Que los niños no nazcan con qué enfermedad. A ver, díganme, menciónenme, ¿qué es lo que previene el ácido fólico? ¿Qué enfermedad? Espina bífida, doctora, Muy bien. anencefalia, meningocele. Muy bien, sí, o sea, sobre todo ¿no? La columna bífida, ¿no? Ese es el problema que tienen a veces las mamitas que son de comunidades y no se suplementan adecuadamente con el ácido fólico antes y tienen depresión de esto durante el embarazo, ¿no? Entonces tienen problemas con el nacimiento de los bebés. Bueno, concluimos con el grupo número 4. Muy bien, han hecho tres revisiones, de estudios, lo cual está bien. Han presentado el cuestionario, asimismo están bien presentables. Los felicito a los 4, a Pauli, a Jonaker, a Jackie y a Lisette. Muchas gracias, su nota es de 19.5. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto, tengan una bonita tarde y almuercen. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas tardes.